vamos a cultivar la educación vibrar. En esta vida somos maestros y estudiantes, podemos ser abonos que saquen los diamantes. Las madres y los padres son bien fundamentales y nuestros estudiantes son los más importantes. Hay mucho compromiso, tus metas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Alba González. Soy el director general de nómina de la Secretaría de Educación de Guanajuato y tengo a bien en compartirles. El día de hoy vamos a exponer un tema sobre las obligaciones tributarias del personal de la Secretaría de Educación. Por ahí hemos tenido varios reclamos de por qué el motivo o por qué les estamos haciendo llegar correos solicitándoles vamos a decir, unos descuentos por el pago de impuestos sobre la renta. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el tema. Primero que nada, agradecerles por haberse conectado a este webinar. La intención es esclarecer todas las dudas y que quede claro el tema de impuestos federales. A nombre del secretario Jorge, secretario de la Secretaría de Educación de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida y comenzamos. Primero, es importante recordar que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir con el gasto público. En alguna ocasión ya habíamos comentado de que los impuestos, bueno, es un tema que viene desde la Constitución mexicana, de los Estados Unidos mexicanos, de la Constitución política, perdón, en la cual se establece que nosotros como, pues vamos a decir, trabajadores, hay ingresos directos y hay impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que nosotros como, vamos a decir, mexicanos, contribuimos con el Estado por el simple hecho de trabajar. Y hay impuestos indirectos que pueden ser el IVA. El IVA también lo pagamos cuando compramos algo en el supermercado. Sin embargo, pues no nos damos cuenta de manera directa, por eso es un impuesto indirecto, de cuánto estamos pagando. En realidad, pues con cada actividad que hacemos para efectos de impuestos sobre la renta, hay diversos impuestos que se pagan y nosotros como contribuyentes o como mexicanos, pues tenemos esas obligaciones. A su vez, el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos obliga a nosotros como patrones que cuando tengamos trabajadores a nuestro cargo, tenemos la obligación de realizar retenciones a los ingresos que obtienen los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el SAT, particularmente para no estarse peleando con los trabajadores cada quincena, nos obliga a nosotros del ingreso que se genera o percibe cada trabajador, nosotros entonces como patrón tengo la obligación de retener y enterar ese impuesto. Ahorita les voy a hablar un poquito más de lo que dice el artículo. El artículo 94 también de la misma ley nos habla de para efectos fiscales qué se considera como conceptos gravados, o sea, de cuáles prestaciones de todos los ingresos que yo tengo o que recibo de manera ordinaria o extraordinaria, debo de pagar impuestos. Y el artículo 93, a su vez, nos está diciendo cuáles, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, pudiéramos considerar como exentos. Aquí, en el estado de Guanajuato, tenemos 255 prestaciones que reciben los trabajadores de la educación. Obviamente, algunos van para el personal de apoyo y asistencia a la educación, otros van para el personal del modelo homologado, que son las UPNs, los CAM, las normales, y pues la mayoría de los conceptos las perciben los docentes de educación básica. Entonces, de esos 255 conceptos, pues para el SAT, vamos a ver ahorita cuáles pueden gravar y cuáles no.
Bueno, esto es lo que les comentaba, el artículo 31 de la Constitución Política. Entonces nos dice que es obligación que todos los mexicanos debemos de contribuir con los impuestos que rige tanto la Constitución y las propias leyes. El artículo 96, fíjense el artículo 96 que nos dice, aquí es una obligación que tenemos la Secretaría de Educación o Gobierno del Estado de Guanajuato como patrones al momento de que realizan erogaciones por concepto de sueldos y salarios. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme yo realizo esos pagos, entonces el SAT me pone una reglita para saber cuánto les debo pagar. Aquí lo importante y lo que ustedes deben de saber es que las retenciones que nosotros hacemos de manera quincenal son a cuenta de pagos provisionales, porque al final del año tendríamos que hacer una declaración anual. Y ahorita voy a hablar un poquito de quiénes están obligados y quiénes no están obligados, pero el hecho de no estar obligados no nos exime de la responsabilidad que tengo de cubrir ese impuesto que se generó en el año. Entonces, este artículo lo que me está diciendo me manda a unas tablas del anexo 8 de la resolución fiscal miscelánea del 2024, las cuales se publicaron el 29 de diciembre del 2023 en el Diario Oficial de la Federación. Las pueden consultar en el diario y van a ver ustedes diversas tablas, ya sean semanales, quincenales, mensuales y bimestrales, en el cual más o menos todas tienen esta estructura. En la parte de arriba nos muestra el límite inferior, límite superior, que esos son los rangos que yo debo de considerar para calcular mis impuestos. Hay una cuota fija y un porcentaje de impuesto sobre la renta, que es lo que me va a permitir hacer la mecánica. Más adelante les voy a explicar la metodología para que ustedes la realicen, si gustan, pueden revisar, hacer sus cálculos y sus operaciones. Pero aquí, por ejemplo, hay trabajadores que caen en el rango de 31,000 pesos a 49,000 pesos quincenales. A este personal se le va a cobrar un impuesto del 23.52%. Pero hay trabajadores que a lo mejor ganan de 49,000 a 99,000, que ya son pues, los altos directivos, directores, supervisores. A ellos entran en el rango del 30%. Un maestro de primaria, de preescolar, más o menos entra en el rango sin carrera magisterial de 12,000 a 15,000. Bueno, con el incremento del bienestar, ya la mayoría entra en el supuesto en el rango de 15,000 a 31,000 pesos. Con los incrementos que han tenido estos 2 años o el año pasado y próximamente, la mayoría de tanto el personal de apoyo como el personal de educación básica y el nivel más bajo va a ganar 16,700. Ahorita la persona que gana menos son 16,000 pesos y entra en este rango. A esta persona, de manera quincenal, se le cobraría un impuesto del 21.36%. Pero ojo, esto es quincenal. Recuerden que los maestros tienen diferentes prestaciones a lo largo del año, que eso puede hacer que suba o baje el rango de manera ordinaria. Por ejemplo, en enero, que se paga la compensación nacional única, pues ahí son 5,000 pesos más. Entonces puede ser que entren en este rango, pero hay maestros que ya van a brincar al 23.52. En mayo, bueno, vienen las vacaciones, en marzo, en abril, otra vez se hace un recálculo. En mayo, el Día del Maestro, a los que reciben estímulos, pues los estímulos están arriba de 30,000 pesos. Y luego vienen las quincenas de la 13 a la 15, entonces se están acumulando ingresos. Y luego viene organización de ciclo escolar, viene el retroactivo, viene el RZ y vienen diversas prestaciones que tienen a lo largo del año que hacen
que el impuesto o la tarifa, que el porcentaje que marca la ley pueda variar. Ustedes van a decir, es que en algunas quincenas me aplicaron un impuesto de X y en la otra quincena me aplicaste más impuesto. No quiere decir que se esté calculando mal el impuesto. El impuesto, como les comento, refiere cada quincena a una tabla en la cual se tiene que hacer el pago. Vámonos al anual. En el anual, pues obviamente ya se acumulan todos los ingresos, ¿sí? Y ahí entonces se vuelve a aplicar esta metodología. Acuérdense que las retenciones que nosotros hacemos de manera mensual son, vuelvo a repetir, de carácter provisional. Lo bueno es al final del año. En diciembre, en estricto sentido, todos deben de hacer su declaración anual y los que tienen ingresos menores de 400,000, la hacemos nosotros a cuenta de ustedes, pero las diferencias de impuesto no es que las tenga que pagar el patrón, sino que se les tendría que, en su caso, brindar el saldo a favor, o en su caso, que es lo que hicimos ahorita con un comunicado que llegó de manera particular, solicitarles el impuesto a cargo. El artículo 94 nos habla de qué conceptos se consideran grabados, y aquí les voy a explicar la metodología, porque ahorita si hacen los cálculos, como les mencioné acá, pues no les va a dar conforme a esta metodología. Un maestro que gana 7,500 de manera quincenal, ordinariamente, al ratito les voy a explicar de los exentos. Realmente los exentos para el SAT, pues son contados. Si tenemos una base de 15,000 descontando los ingresos exentos, tendríamos una base gravable. Cuando me refiero a base gravable, se refiere a lo que yo considero para descontar o aplicar los impuestos. Esos 7,500, como les comentaba, los voy a buscar en mi tarifa quincenal, y a este maestro le corresponde un impuesto del 17.92%. Esta es la tabla de 15 días conforme a la resolución miscelánea que les acabo de comentar hace rato. Si se fijan, lo que me dice aquí, a mi base gravable le disminuyo el límite inferior, que son 6,382, y tengo un excedente sobre el límite inferior, o una diferencia que es la base menos el límite inferior, tengo 1,127. A ese 1,127 le aplico la tarifa de 17.92 y me da 202.12%. Ese es el impuesto que me da conforme a tarifa, pero al personal que cae en este rango le tengo que cobrar una cuota fija adicional al porcentaje de impuestos sobre el excedente. O sea, si se fijan, ese 17.52 no va directo a los 7,500. Va sobre el excedente del límite inferior y se adiciona una cuota fija de 583. ¿Sale? Entonces, ustedes me van a decir, oye, ¿me estás aplicando un impuesto del 35%? Sí, pero el impuesto es sobre el excedente. Y obviamente, pues hay una cuota fija. Entonces, esta persona que recibe de manera ordinaria 7,510 pesos, tiene un impuesto al final de la quincena de 785 pesos. Como les comentaba, ese impuesto debería ser plano si siempre recibiéramos las mismas prestaciones. Pero vuelvo al tema, como aquí cada 2 o 3 quincenas hay pagos adicionales, eso me incrementa mi base. Imagínense que el día del maestro, que se recibe en 15 días, pues este maestro ya no ganó 7,500, ya ganó a lo mejor casi 15,000 pesos, ¿no? Entonces, en esa quincena de manera particular, yo le voy a aplicar el 23.52% sobre el excedente de 15,400 pesos. Y le voy a agregar una cuota fija de 2,469. Entonces, si se fijan, el impuesto varía en esa quincena. Y vuelvo a lo mismo, no quiere decir que esté mal calculado el impuesto. Lo que tenemos que hacer es, al final del año, sumar todos los impuestos y me voy a mi tarifa anual. Y ahí sí, si en algunas quincenas me cobraste
el 17%, en otras el 10%, en otras el 23%. Bueno, en el cálculo anual voy a acumular todos mis ingresos y voy a aplicar la misma metodología que acabamos de ver. ¿Qué pasa con los ingresos grabados y los ingresos exentos? Bueno, como les comentaba, el artículo 94 nos dice qué ingresos se consideran grabados y prácticamente de los 255 conceptos, casi el 95% se consideran grabados. Y aquí es Día del Maestro, organización de ciclo escolar, gratificación de fin de ciclo, ajuste de calendario, puntualidad de asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Los únicos que para efectos del SAT no se consideran grabados, y bueno, grabados en una parte, son los que marca el artículo 93. En el artículo 93 nos dice que el aguinaldo, ojo, solo 30 UMAS sería lo exento. Si ustedes revisan el aguinaldo, bueno, pues a ustedes les llega íntegro. ¿Y qué creen que pase con todo el impuesto del aguinaldo? Pues les dejo esta situación porque pues alguien tiene que pagar ese impuesto, ¿no? Y el impuesto es directo al trabajador. O sea, el patrón no puede pagarlo directamente por ustedes. Entonces, ustedes en su aguinaldo pues lo reciben neto. Perdón, bueno, reciben el total del aguinaldo, pero el impuesto no lo ven. Sin embargo, vuelvo al tema, al final del año pues se acumula todos los ingresos que se generaron. La ley nos dice, de los 50,000 pesos que ganan de aguinaldo, solo tendrían derecho a que se exentaran 3,259. Por lo tanto, deberían de pagar impuestos de los 56,700. ¿Me explico? Entonces, eso es algo que se los dejo a su consideración. La prima vacacional, la ley nos dice que se exentan 15 UMAS. En este periodo vacacional, ahí se aplicaron la exención de los 1,628. Por lo tanto, al segundo periodo vacacional, pues ya no va a haber una exención, porque la exención es anual. Entonces, en diciembre, cuando ustedes vuelvan a ver su recibo, van a decir, oye, me calculaste distinto impuesto en abril que en diciembre. Sí, porque la ley solo me permite hacer una vez la exención de las 15 UMAS. ¿Sale? Y la prima de antigüedad, que también esto pues nos pasa con las personas que se jubilan o que se finiquitan. Aquí nos dice la ley que tenemos derecho a una exención de 90 UMAS por año. Esto quiere decir que son 9,771 pesos. Obviamente, si ustedes tienen 30 años, pues multiplican esos 9,700 por los 30 y son casi 30,000 pesos de exención. Pero los finiquitos de una persona de 30 años, pues obviamente son más de 300,000, 400,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que prácticamente, aunque ustedes a lo mejor no lo ven en sus recibos de nómina, tenemos que pagar impuestos, siempre. Pero si ustedes se meten a revisar los recibos del SAT, pues ahí sí van a ver un concepto que es el impuesto que se genera por aquellas prestaciones que reciben a lo mejor ustedes libres de impuesto, y libres les digo entre comillas, porque al final les digo, alguien tiene que pues pagar esa diferencia, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de no aplicar la ley? Miren, aquí tanto el patrón como el trabajador somos responsables solidarios. ¿Qué pasaría si yo dejo de retenerles a ustedes el impuesto? Bueno, pues aquí entonces nosotros estamos incumpliendo la ley y pues ahí, vamos a decir, ahí, pues son responsabilidades penales, responsabilidades de multas, y también hay de responsabilidades pues que nos pegan como servidores públicos, ¿no? Entonces, aquí nada más por comentarles, el artículo 96 nuevamente refiere que quienes hagan pagos por concepto de sueldos están obligados a efectuar las retenciones y enteros mensuales. Vuelvo a repetir, que tienen carácter provisional a cuenta del impuesto anual. Al final de cuentas, el impuesto anual es de todo el año y no nada más de diciembre
o del último trimestre es de enero a diciembre. Son todos los ingresos que se percibieron en todo el año. Las personas físicas, así como las morales, debemos de retener y enterarlo a más tardar el 17 de cada mes. Ese dinero, no crean que se lo queda el Estado de Guanajuato. Todo ese dinero se recauda y se manda a la Federación. ¿Sí? Nosotros, pues bueno, ¿qué quisiéramos? Que no nos quitaran impuestos, pero vuelvo al tema. Desde la Constitución nos dice que tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Y entonces yo como patrón, bueno, yo gobierno del Estado, tengo la obligación de retenerles y de enterárselos. Entonces ese dinero no se queda aquí en Guanajuato, se va a la Federación. El Código Fiscal en el artículo 108 y 109 nos dice que puede ser responsabilidad penal a aquellos contribuyentes que omitan el entero del impuesto sobre la renta. Entonces imagínense la responsabilidad que tiene el patrón como gobierno del Estado. Y como les comentaba, como somos solidarios, la responsabilidad y las multas van tanto a quien omitió como el que se benefició por esa omisión del impuesto. El artículo 109 también del Código Fiscal nos dice que se considera como defraudación fiscal quien omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que señala la ley las cantidades que por concepto de contribuyentes, de contribuciones, se hubiera retenido o recaudado. Es lo mismo. O sea, tengo yo hasta el 17 de cada mes para hacer el entero. Y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que se considera aparte como delito grave la defraudación fiscal. Y eso nos pueden dar prisión desde 3 meses a 9 años de prisión. La verdad es que el SAT cada vez se ha puesto más riguroso en el tema de las auditorías para revisar que los patrones, en este caso el gobierno del Estado, esté dando cumplimiento a la ley en materia. Entonces, aquí no quiero que piensen que es que la dirección de nómina está haciendo malos cálculos. Se hace todo conforme a la ley. Ustedes pueden contratar a un contador o pueden hacerlo, si ustedes gustan, con la metodología que estamos viendo, sumando todos sus ingresos y aplicando esta metodología que acabamos de ver para que vean cuánto es el impuesto que realmente debieron de nosotros como patrones retener y enterar. ¿Por qué no lo hacemos cada quincena? Porque para poder hacer esto cada quincena, yo tendría que estar acumulándoles las quincenas, la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? Que bueno, justamente esa es una estrategia que estamos visualizando para que no les pegue a final del año. Pero ahorita, vuelvo al tema, como se está pagando de manera quincenal diferentes prestaciones, pues se aplican diferentes impuestos y cuando se acumulan los ingresos al final del año, puede ser que brinquen de tarifa del 23 hasta el 30 o hasta el 35%. Quien gane más de 375,000 pesos en el año se va a tener que pagar un impuesto del 35%. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Nosotros hemos hecho mucho hincapié y justamente sacamos este webinar también por ahí en el mes de octubre y hemos mandado algunos avisos o comunicados para que también, así como el SAT nos aplica la ley de manera rigurosa, también nos permite de alguna manera presentar la declaración anual y aprovechar que la podemos presentar. Nosotros como asalariados, como el Estado no nos puede proveer todos los servicios o los servicios de primera calidad, nos permite como asalariados nosotros erogar o pagar esos servicios y nos da derecho a descontarlos. Primero, bueno, inscríbete en el SAT. Esto ya lo hemos cuidado. Aquí el área de contrataciones, desde que ustedes ingresan al servicio, les pedimos la constancia de situación fiscal, porque si no, no pudiéramos emitirles los comprobantes fiscales digitales. Mantener actualizada su información del SAT. Este tema nos brincó mucho porque el SAT nos pide desde el año pasado el código postal
y a veces los trabajadores traían un domicilio fiscal del patrón cuando trabajaban en otras dependencias cuando trabajaban para el gobierno del estado, pero ya no es su domicilio fiscal actual. Entonces sí es importante que ustedes estén actualizando cada que tengan un cambio de situación fiscal y nos lo hagan saber para que nosotros también estén enterados. Pero yo creo que el beneficio más importante es presentar la declaración anual. ¿Cuáles son los beneficios de presentar esa declaración anual? Que la ley nos permite deducir gastos personales. Como les comentaba, esta es una obligación del Estado o de la Federación. Todos tenemos derecho a los servicios de salud, pero como no tenemos unos servicios de salud de primera o que nos puedan garantizar, bueno, pues entonces la Federación nos permite deducir esos gastos. Como no tenemos a lo mejor un sistema de ahorro para el retiro de primera calidad, pues también nos permite hacer esas deducciones. Solo nos pide como requisito, ojo, que se pague de manera electrónica y que pidamos siempre las facturas, que ahora se les conoce como el CFDI. Al simple hecho de hacer esas operaciones o esas transacciones, vamos a decir, automáticamente el SAT tiene una plataforma en la cual ustedes se meten, ingresan con su clave electrónica o su fiel y automáticamente les aparece ya todos los ingresos que percibieron, así como todas las deducciones que tienen derecho a deducir, siempre y cuando se hayan pagado en transferencia electrónica o por cualquier medio electrónico. Algo que nos está sucediendo ahorita, nosotros sacamos un comunicado en donde les informamos que si ustedes iban a hacer su declaración por cuenta propia, nos avisaran. Lamentablemente no nos avisaron y ahorita que el gobierno del estado, bueno, más bien en el mes de febrero, que el gobierno del estado hizo la declaración anual, pues ahí nos salieron estos saldos, algunos a favor y algunos en contra. Obviamente, pues a quienes les salen en contra, pues ahí es los que nos están haciendo el reclamo, pero aquí, por eso justamente es la invitación a cambiar esa visión y aprovechar las deducciones que tenemos para presentar nuestra declaración fiscal. Como les comentábamos, en este año pues, no hemos sacado el comunicado, pero el comunicado lo sacamos en el mes de noviembre del 2023. Ahí lo que les hemos comentado es, avísenle al patrón que van a hacer la declaración, aunque no estén obligados a presentarla. Ya les dije, ¿quiénes están obligados? Los que tienen ingresos mayores de 400,000. Sin embargo, la pueden hacer y pueden aprovechar estas deducciones personales. Vuelvo al tema. El hecho de que el patrón haga la declaración por parte del trabajador no significa que el patrón va a absorber los impuestos que en su caso le correspondan al trabajador. Yo solo estoy haciendo el ejercicio anual de hacer el cálculo y decirle al SAT cuánto se le debió haber retenido y cuánto se le retuvo. Por eso la diferencia es aquella que se les está mandando ahorita de manera particular, no es de manera general a los trabajadores que en su caso tuvieron un impuesto sobre la renta a cargo. La ley en el artículo 151 nos señala cuáles son las deducciones que tenemos derecho a deducir, otra vez, siempre y cuando se pague a través de medios electrónicos. Y también nos pone algunos topes en algunas de estas deducciones. Por ejemplo, todos los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios son deducibles. Los gastos médicos por incapacidad o discapacidad son deducibles. Los gastos funerales, los donativos que ustedes realicen, los intereses reales de los créditos hipotecarios, y yo creo que aquí la mayoría de nosotros tenemos un crédito hipotecario, todos los intereses reales, ojo, reales que paguen de ese crédito es deducible de impuestos. ¿Cómo calcular el interés real? El banco les da una constancia porque lo que pagamos es un interés nominal, pero le quitamos la inflación y ese sería nuestro interés real. Las aportaciones voluntarias y complementarias a nuestros planes personales de retiro son deducibles. Primas por seguro de gastos médicos también es deducible. Transporte escolar, aquí lo que nos dice el SAT es que sea obligatorio para toda la escuela, es deducible.
Depósitos en cuentas especiales para el ahorro también es deducible. Por ejemplo, en el ISSSTE, si ustedes hacen descuentos, hacen aportaciones a sus afores o a sus fondos de ahorro para el retiro del ISSSTE, son deducibles. Y las colegiaturas también son deducibles. Lo que les comentaba es que en algunos supuestos están topados los montos de las deducciones. En preescolar, hasta 14,200 pesos. En primaria, 12,900. En secundaria, 19,900. Bachillerato, 24,500. Y profesional técnico, 17,100. Estos son los montos de las colegiaturas que pueden deducir. Ahorita vamos a ver un ejemplo de qué pasa si no tengo deducciones y si tuviera deducciones. También la ley nos pone topes. Nos dice que nosotros podemos aplicar deducciones personales. Dice, excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias del retiro. Esas pueden deducir todo lo que ustedes quieran. Perdón, dice, no puede exceder de 5 unidades de medida de actualización, que son 198,140, o del 15% del total de los ingresos. Aquí tendríamos que revisar cuál es el menor. La ley nos dice el menor de ambos. Si el monto de mis deducciones llegó a 198,140 y tengo el 15% del total de mis ingresos, 200,000, entonces mi tope son 198,000. Si tengo 150,000, pues ese sería mi tope. Y debemos de tomar en cuenta que todos los gastos que vamos generando se van a presentar o se van a registrar en la plataforma del SAT. Como les comento y vuelvo a ser muy enfático, se tiene que pagar con medios electrónicos. Si van al doctor y el doctor no recibe pago con transferencia o pago con tarjeta, pues lo más seguro es que ese gasto no va a ser reconocido por el SAT. En este año particular, el SAT se puso también muy estricto en las declaraciones anuales y estuvo solicitando, imagínense ya para que solicite el SAT, estados de cuenta, documentos de los bancos, todo el soporte que acredita las deducciones personales. En algunos casos, si pagaron intereses reales, les pide hasta el contrato con el banco o con la institución de seguridad social con quien se adquirió, la escritura donde se está acreditando el crédito hipotecario. Entonces, mientras más nos sujetemos a las reglas que marca el SAT, pues vamos a obtener esos beneficios fiscales. ¿Sale? ¿Y qué pasaría si aprovechamos estos beneficios personales? Miren, vamos a hacer un ejercicio del 2024, artículo 152. ¿Qué pasaría si considero deducciones personales y no considero deducciones personales? Una persona que no tuvo ingresos, no tuvo gastos personales, al año ganó 326,000 pesos. Tuvo ingresos exentos, lo que les comentaba hace ratito, el tope del aguinaldo, el tope de la prima. Entonces tiene 11,470 de ingresos exentos para el SAT. Su base son 314,918. Si yo me voy a buscar esos 314,000, pues caen en este rango de 185,000 a 374. A esta persona le corresponde un impuesto de 21.36% sobre el excedente de 185,000 pesos y se le van a adicionar 19,682. Volvemos al ejemplo. La base para el impuesto entonces son 314,000, le descuento el límite inferior, me da 185,000, mi excedente sobre el límite inferior o mi diferencia son 129, y a estos 129,000 le voy a aplicar el porcentaje de impuesto, que en este caso me da 27,000 pesos. Pero esos 27,000 pesos, acuérdense que tengo una cuota fija. La cuota fija son 19,682 y esta persona debe de pagar de impuestos anuales 427,000 pesos. Y aquí viene el tema.
en este caso, digo 47,250. De esos 47,250, nosotros como patrón le retuvimos en todas las quincenas 46,326. ¿Qué ocurre? Que para este supuesto, el trabajador tiene que pagar una diferencia de impuestos sobre la renta, pero esa diferencia la tiene que pagar a través de nosotros como patrón. Por eso nosotros insistimos mucho de que si ustedes hicieran su declaración por su cuenta, pueden aprovechar estas deducciones y aparte, pues ustedes se ponen a mano con el SAT si es que fuera el caso. En este ejemplo, no hay deducciones personales y esto le generó un ISR a cargo en la anual de 923. Si hubiese tenido gastos personales esta persona, y vamos a suponer para este caso, 6,000 pesos de a lo mejor gastos médicos que tuviera, de a lo mejor intereses reales, que son los más comunes, o de algunas colegiaturas, que yo sé que se gasta más, pero vamos a suponer que tan solo con 6,000 pesos que hubiese tenido esta persona, aplicando la misma metodología, el excedente sobre el límite inferior, el porcentaje sobre el excedente, se suma la cuota fija, esta persona hubiera tenido 45,000 pesos, bueno, 45,969 pesos de impuesto. Y miren, ¿por qué? Porque esos 6,000 pesos me ayudaron a disminuir mi base gravable. Mi base gravable en este caso fue de 308,000, mientras que el que no tuvo deducciones personales fue de 314,000. Y vean esos 6,000 pesos cómo hacen la diferencia. Esa diferencia, en este caso, como yo le retuve más al trabajador, 46,326, el SAT le debe de regresar también a esta persona a través del patrón 357. Entonces, así como hay trabajadores que lamentablemente les salió un impuesto a cargo, también tenemos trabajadores que se beneficiaron con el cálculo anual. Quiere decir que de los casos que nos están llegando el reclamo, pues a lo mejor no tuvieron deducciones personales, ¿sí? Y aparte, pues les subió el impuesto. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Vuelvo al tema, o sea, este es anual y nosotros los pagos que hacemos son quincenales. Al hacerlos quincenales, pues obviamente el comportamiento es distinto por todo lo que les comenté hace rato. Ok, esto es con relación al impuesto sobre la renta, de los reclamos que hemos recibido principalmente, de por qué les estamos reteniendo o les vamos a cobrar un impuesto sobre la renta, de por qué si estuvo mal calculado los impuestos, de por qué si otros años no les salía a pagar y ahora sí les sale a pagar. Entonces, la explicación, a final de cuentas, es justamente el comportamiento que van teniendo ustedes de manera quincenal. De manera quincenal, las prestaciones son distintas y la base para aplicar o retener el impuesto quincenal también es distinto. Pero al final, tengo que hacer un cálculo anual y en ese cálculo anual nos ponemos de alguna manera, pues a mano con el SAT, ¿no? Otros puntos relevantes que les quiero comentar. Bueno, lo que les comentaba es que, por ejemplo, en la quincena 13-15, pues se acumulan los ingresos para aplicarles un impuesto sobre la renta. También vamos a ver la posibilidad de que estos ajustes del impuesto sobre la renta no sean hasta el anual, como les decía, vamos a buscar la manera de estar haciendo ajustes de impuestos sobre la renta de manera trimestral o semestral, de tal manera que en el anual pues ya no se vean ustedes sorprendidos de que les tocó un impuesto a favor o un impuesto a cargo. ¿Qué también hemos visto a estas personas que les está llegando un impuesto sobre la renta alto? Quiere decir que tienen a lo mejor más de 2 trabajadores o están como docentes aquí con nosotros y a lo mejor tienen otro ingreso con otro patrón. Entonces se acumulan los ingresos y se vuelve a aplicar la metodología. De manera particular, nosotros aquí en la Secretaría tenemos ingresos por sueldos a los muchos maestros que, bueno, toda la plantilla
pero también tenemos contratados bajo el régimen de honorarios asignados a salarios a algunos otros maestros que están desempeñando funciones de tutorías, de sinodalías, en las escuelas de educación media superior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues al final tenemos que sumar todos los ingresos, porque los impuestos de honorarios, obviamente, pues como la nómina no conoce el ingreso por sueldo, pues no se les aplica el impuesto sumado. Sí, pero lo que debe de hacer es sumar los ingresos tanto de sueldos como honorarios y aplicar la metodología sobre el total de los ingresos. O sea, no es porque tengo mi nómina de honorarios, tengo unos impuestos y mi nómina de sueldos tengo otros impuestos. La ley aplica sobre persona. Entonces se acumulan los ingresos y sobre esos ingresos aplico el impuesto. Otra vez, bueno, también nada más recordarles que nosotros estamos muy expuestos a las auditorías del SAT. Desde el 2019 no nos sueltan y nos están haciendo revisiones constantemente en donde nosotros tenemos que acreditar que cumplimos con las obligaciones fiscales. Entonces, nosotros cada 15 días y mandamos los FDIs a timbrar, cada mes presentamos las declaraciones, pero hemos tenido auditorías del 2019 a la fecha, justamente para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hay un comentario que por ahí ha salido de que dicen, oye, ¿por qué una persona que obtuvo más de 400,000 pesos no es mi obligación o si es mi obligación hacer la declaración anual? Bueno, aquí lo que les invito es que revisen los FDIs que están en el SAT, porque de esa manera se van a dar cuenta de, pues ahora sí que el impuesto que se les estuvo aplicando realmente para que ustedes puedan hacer sus cálculos, ¿no? Entonces, nosotros como patrones, vamos a decirlo así, hacemos las declaraciones anuales de las personas que tuvieron menos de 400,000 pesos, pero hacemos la declaración a cuenta de ustedes que tienen menos de 400,000. Y como les comento, no por hacer la declaración yo como patrón voy a absorber el impuesto que les corresponde a ustedes. Lo único que voy a hacer es, pues obviamente nosotros hacemos la declaración y tenemos que retenerles esa diferencia de impuestos que a lo mejor no se cobró por lo que les expliqué y enterarlo al SAT. O bien, hay personas que también tienen saldo a favor y nosotros como patrones pues tenemos que regresarles ese impuesto también que les ocurrió. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a pasar al tema de las preguntas y respuestas que hemos recabado por ahí en las redes y pues vamos a comentarlas. Por ahí hay una pregunta muy frecuente que dice, yo ya realicé mi declaración, efectué y pagué mi saldo en contra. Ahí creo que por ahí el contador tenía un comentario al respecto. Justamente es lo que acabo de comentar. Ese ajuste anual es derivado de la declaración que se realiza pues, a cuenta y orden de ustedes. Nosotros al final del año tenemos entonces la obligación de hacer el ajuste, regresarles en caso de que, pues, vamos a decirlo así, les toque un impuesto a pagar o bien brindarles el saldo a favor. Aquí en algunos casos traemos importes mayores de 4,000 pesos, pero de una manera conservadora, pues lo estamos haciendo en pagos diferidos. No estamos aplicando el impuesto de manera, pues en la quincena siguiente, que es el deber ser, pero pues bueno, estamos tratando de que no se vean tan perjudicados y lo vamos a hacer en las quincenas de aquí hasta la quincena 23. Contador, pero no hay manera de que yo le mande mi comprobante de pago y me excluyan de ese cobro. Aquí, bueno, las personas que hicieron su declaración por su cuenta y no nos informaron, entonces aquí lo que tendrían que hacer
es enviarnos, ahorita también por ahí les vamos a compartir el correo, donde ustedes acreditan ya el pago del impuesto y nosotros con ese ya tendríamos el soporte para no hacer la retención correspondiente. Bueno, aquí sobre ese tema también tenemos una observación en donde lo que debió haber sido es justamente que nos hubieran avisado para nosotros no hacer la declaración anual. Ahora, como nos están diciendo muchos maestros o muchas personas que ya lo hicieron, pues estamos haciendo una excepción de recibir ese soporte para nosotros, vuelvo al tema, de justificarle a Hacienda por qué no les estamos haciendo las deducciones. Nada más aquí hay que aclarar que es la obligación de ustedes que nos avisen si van a hacer la declaración anual por su cuenta. Aquí lamentablemente pues no se ha tenido el comunicado y nos están pues llegando esos reclamos. Otra parte que quiero comentarles es que nos están llegando reclamos donde nos dicen, es que a mí me dijeron que si hacía yo por mi cuenta la declaración anual, no me iba a salir un impuesto sobre la renta a pagar. Bueno, pues no les va a salir, pero siempre y cuando hagamos las deducciones personales que les comenté, porque si no realizan deducciones personales, pues vamos a regresar al ejemplo que vimos hace rato. Si ustedes no tienen deducciones personales, va a ser igual que ustedes presenten la declaración o nosotros como patrón, porque al final de cuentas nos va a dar el mismo impuesto. Cuando ustedes tienen deducciones personales, es para que aprovechen ustedes el beneficio, pero ya es de manera y a título personal. Que son muy recurrentes, se refiere al concepto 70. Ese concepto 70 es como ustedes van a poder identificar en su talón de pago el cobro de ese ajuste anual a que hace referencia el contador, que es el resultado del ejercicio acumulando la totalidad de sus ingresos. A eso se refiere. ¿Cómo ustedes van a poder comprobar que se les cobró, que se enteró ese impuesto a Secretaría de Hacienda? Es a través de su CFDI con ese concepto. Aquí también tenemos una de las preguntas muy recurrentes, es si es lo mismo la declaración patrimonial y la declaración anual de impuestos. Hay que recordar que son dos cosas totalmente diferentes y el cumplimiento de una no exime del cumplimiento de otra. Nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de hacer la declaración patrimonial, que esta se presenta ante una autoridad estatal, que es la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y la declaración de impuestos es ante una autoridad federal, que en este caso sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es lo mismo que el Servicio de Administración Tributaria. Por ahí la primera pregunta que podemos ver es que si es posible que el concepto 70 se le devuelva. Por ahí el contador ya comentó que si ustedes nos hacen llegar el comprobante de que ya hicieron su pago correspondiente ante el SAT, pues se va a ver la posibilidad de detener el proceso y no verlos afectados con ese pago duplicado. Por ahí tenemos una pregunta en el chat sobre una línea de captura que al parecer se les venció y no fue posible ya hacer el pago. Ahí yo les recomiendo que se acerquen a la autoridad del SAT y la soliciten y hagan así el pago correspondiente, pero esa línea de captura ya es directamente con el SAT.
Una pregunta también que nos hacen mucho, muy recurrente, es que si pueden ser sancionados por la autoridad fiscalizadora si no atienden las invitaciones que les hacen. Pues la autoridad poco a poco, si no atendemos las invitaciones, los comunicados que nos llegan, pues va subiendo de tono la exigencia y pueden ser sancionados, pero esto ya dependerá de la autoridad recaudadora. No somos nosotros una autoridad para multarlos o sancionarlos por la presentación, por la falta de la presentación de su declaración de impuestos. También en estos últimos días se han acercado con nosotros vía correo, vía llamadas telefónicas, docentes que ya la autoridad detectó que no han hecho su declaración y mediante correo electrónico, mediante su buzón tributario, se les ha notificado que tienen pendiente por ahí presentar su declaración anual. Como comentó el contador, ya estamos cada vez más vigilados, tanto los patrones como nosotros, trabajadores o contribuyentes del impuesto sobre la renta. La autoridad se hace de información, como bien lo comentó el contador, a los bancos, de terceros, ya todo está timbrado, ya todo son comprobantes fiscales por internet, que la autoridad automáticamente, cuando se emite un comprobante, la autoridad se da por enterado de que existió esa operación. ¿Dónde se presenta la declaración de impuestos? Nosotros como personas físicas, en el mes de abril, tenemos todo el mes de abril en la plataforma del SAT, con el usuario, que generalmente es el RFC, y la contraseña que asigna la autoridad. Nosotros no podemos asignar ninguna contraseña, es directamente la autoridad quien se hace cargo de otorgarles esa contraseña. Sí, o también con su firma electrónica que emite la Secretaría de Hacienda. Muy bien. Pues bueno, por aquí estamos revisando algunas preguntas que están escribiendo en el chat. Bueno, mucho es de lo que hemos comentado, que no es de que se haya hecho mal el cálculo, sino por la particularidad de cómo se les paga a los maestros. Es por eso que el impuesto en la anual se vuelve, bueno, no se vuelve, se hace una declaración anual y ahí es donde se acumulan los ingresos y los egresos totales. No se está pagando un impuesto sobre impuesto, significa que es el impuesto. Vuelvo al tema, o sea, los impuestos quincenales que se pagan son de manera provisional y son a cuenta de la declaración anual. También estamos viendo que hay muchos trabajadores que hicieron sus declaraciones por su cuenta. Bueno, aquí lo que les comentaba es que la obligación es que ustedes nos hubieran informado para que nosotros no hubiéramos hecho esa declaración anual. Lamentablemente, les digo, no se atendió la indicación y lo que les estamos pidiendo ahora de manera excepcional es que nos envíen ese acuse de la declaración anual o el pago que hicieron ya al SAT en su caso, para nosotros tener la evidencia y cuando venga la auditoría poder justificarlo. Bueno, estos son de algunos de los comentarios. También no es que queramos obligarlos a hacer la declaración a ustedes por su cuenta. Nosotros lo que les estamos proponiendo es que pueden aprovechar los beneficios de las deducciones personales. Pero efectivamente es nuestra obligación como patrones realizársela a aquellos trabajadores que tienen menos de 400,000 pesos de ingreso. Sin embargo, bueno, la propuesta es para que aprovechen esas deducciones que, como les comentaba, la mayoría yo creo que tienen de gastos personales, de honorarios médicos, de créditos hipotecarios, colegiaturas, etcétera, etcétera. También veo algunas que dice si aún en la constancia aparece el domicilio de Guanajuato. Bueno, aquí si ya no es el domicilio,
se tendría que hacer una actualización de domicilio ante el SAT, y ahí lo que les pedimos a través del sistema de actualización de datos personales y la carga de la constancia de situación fiscal, que nos envíen la nueva constancia para que nosotros podamos emitir los FDIs. Y creo que de manera general son las preguntas que más frecuentes. Nada más recordarles, por favor, que tendríamos hasta el 30 de julio para que nos hagan llegar. Ahorita les ponemos el correo en el chat. Ya está el correo en el chat, y a ese correo les pedimos que nos hagan llegar la documentación en donde acredite que ustedes ya hicieron su declaración anual y en su caso ya realizaron el pago correspondiente, si es que fue así. Y por nuestra parte es todo. Seguimos atendiendo las dudas de manera particular y pues muchas gracias por su atención.